Buenas noches, 7:02, estamos en la plataforma digital Mi Región en Vivo. Hoy nuevamente con un episodio, con un programa de Mi Salud, Mi Bienestar. Un saludo para todos ustedes y espero que se alisten ya para las vacaciones de Semana Santa, para que disfruten y descansen como se lo merecen. Bueno, esta noche con una invitada, mujer, con un inicio, una apertura de la Semana de la Mujer. Toda la semana la plataforma Mi Región en Vivo va a estar destinada precisamente a resaltar el valor de la mujer, no solamente como madre, sino como empresaria, como compañera, como profesional. Hoy estamos desde el Centro de Diagnóstico Urológico de la ciudad de Manizales, un centro de diagnóstico que lleva 20 años de trabajo, integrado por urólogos, quienes como empresarios iniciaron con este proyecto y han logrado mantener todo esto vigente durante los últimos 20 años. Estamos ubicados en el Centro Comercial San Cancio, en el nivel 6, donde igualmente funciona el Centro de Especialistas de San Cancio. Estamos con la doctora Janet Ángel Turizo, médica uróloga, y hay que resaltar, es la primera mujer uróloga que tenemos en el eje cafetero. O sea que bienvenida, no solamente por Manizales, un saludo y una felicitación por estar aquí con nosotros, una congratulación para toda la ciudadanía, sino que igualmente para Pereira de Armenia se convierte esto en un hito. Algún médico me decía que esta es la venganza, que ya las mujeres habían pasado de aguantarse a los ginecólogos y los hombres nos vamos a tener que aguantar a las urólogas. De tal manera que bienvenida, doctora Janet, y como siempre nosotros damos la apertura, dando el espacio para que nos cuente quién es, de dónde viene, cómo llegó aquí a Manizales, entre otras cositas que nos pueda contar. Bienvenida. Buenas noches, Carlos Humberto, buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme. Pues mi nombre, como ya les dijeron, pues es Janet. Nací en Cartagena, luego me fui a vivir a Cali y luego a Bogotá, donde empecé mis estudios de medicina y luego posgrado. Soy egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, tanto en pregrado y posgrado. Y acá llegué pues contactándome a través de un compañero también del posgrado, pues que me invitó a trabajar acá con todos ustedes. Bueno, la verdad es que para nosotros es un hito, no solamente por lo que aporta como uróloga, sino por lo que aporta como mujer, por la confianza que le va a brindar a las mujeres. Hoy particularmente vamos a trabajar un tema de la urología femenina que es muy acorde con esta Semana de la Mujer. Vamos a hablar básicamente de incontinencia urinaria y de la infección urinaria femenina. Y lógicamente vamos a tener también una apertura para hablar un poco de temas complementarios como los cistoceles, ureteroceles, entre otras patologías que son típicas de la mujer. Doctora, cuéntenos por favor cómo es la formación de un urólogo, qué tiene que llegar a estudiar y a hacer una mujer para llegar a ser uróloga, cuánto tiempo de pregrado, cuánto tiempo de posgrado. De pregrado, pues las carreras en general de medicina en todo el país son de 6 años. Y los programas de urología acá en Colombia son de 4 años. Estamos hablando de que son 10 años de trabajo continuo académico para poderse graduar y certificar como uróloga. Correcto. La urología es una rama de la medicina del orden quirúrgico, clínico, ¿cómo la calificaría usted? Es clínico y también es quirúrgico. Estamos hablando de que toda la patología quirúrgica que tiene que ver con el árbol genitourinario, con el riñón, con los ureteres, con la vejiga, con el piso pélvico, toda tiene que ver específicamente con esa especialidad que es la urología. De ahí salen los componentes de tipo a nivel ginecológico, componentes anatómicos como el útero, los ovarios, que son pues del orden o del resorte de la atención del ginecólogo. Pero entonces el urólogo se entretiene más bien específicamente con todo lo que tiene que ver con el árbol genitourinario. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en la mujer desde el punto de vista de la urología? Pues está comprendida la incontinencia urinaria, también algunos otros desórdenes como cálculos, que también es muy frecuente tanto en hombres como en mujeres, también algunas estrecheces del tracto urinario, tumores también en todo el tracto urinario, asociados básicamente a factores de riesgo tanto familiares como del estilo de vida. Perfecto. Aquí vamos a hacer énfasis entonces particularmente en la incontinencia. Cuéntenos un poquito de la anatomía del piso pélvico y
de cualquier relación que se tenga específicamente con que se pierda esa capacidad de contener y de evitar los derrames de orina y muchas veces también pérdidas de materia fecal, que a eso es a lo que llamamos incontinencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué llega la mamá, por qué llega la mujer a este tipo de padecimientos? Pues básicamente el piso pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos. Todas estas estructuras actúan como una hamaca, por así decirlo, y ayudan y le dan un soporte a la uretra, a la vejiga y pues a otras estructuras de la pelvis. Y cuando hay una debilidad de los ligamentos y de los músculos, generados básicamente pues por esfuerzos como el parto, también aumento de la presión dentro del abdomen, muchas veces mujeres con estreñimiento que tienen que hacer mucha fuerza para poder evacuar, genera una debilidad de todas esas estructuras, además de la disminución de hormonal que se genera también en la menopausia, que genera que haya cambios, no solo digamos en esas estructuras, sino también en la mucosa. Estamos hablando de que el piso pélvico, lo que nosotros podemos percibir de lo que es el piso pélvico, es una estructura muscular que está entre la vagina y el recto, y el ano específicamente. Es una estructura básicamente muscular que no solamente pues tiene una expresión afuera, sino que internamente tiene una cantidad de estructuras ligamentosas y musculares que son las que se encargan de sostener todos estos órganos. Correcto. Por ejemplo, ¿qué pasa durante el parto? ¿Cómo sufre esta estructura? Desde el mismo embarazo, porque no solamente es en el parto. ¿Qué pasa? ¿Se sobrecarga? ¿Se debilita? ¿Se rompe? ¿Qué puede suceder allí? Puede, por la sobrecarga y también durante el parto hay una hiperextensión, por así decirlo, de todas esas estructuras que a veces pues no se logran recuperar y generan pues la incontinencia, además de cuando hay lesiones como episiotomías o algún otro tipo de daños durante el paso del bebé a través del canal, puede generar daños que pueden ser irreversibles. La episiotomía es una herida quirúrgica que se hace específicamente como tratando de alargar el canal vaginal con el propósito de que no se desgarre, pero esa cicatriz igualmente puede generar un debilitamiento y unas consecuencias a futuro. Puede tener consecuencias a futuro. Se debilita este piso pélvico y entonces ¿cómo se manifiestan? ¿Cuáles son los síntomas finalmente de una mujer que tiene un daño en el piso de la pelvis? Son mujeres que puede que en el momento inmediato al episodio no expresen ningún síntoma, pero pues tiempo después pueden presentar pérdida o incontinencia de orina con los esfuerzos, básicamente cuando tosen, cuando estornudan. Hay muchas mujeres que manifiestan que cuando hacen ejercicio empiezan con incontinencia urinaria. Entonces básicamente esas son como las... Estamos hablando de que la tos, la risa, cargar alguna cosa pesada... Cargar los hijos también. Puede ser suficiente para que se mojen. Cuestión que termina siendo absolutamente incómoda, siendo una cuota de sufrimiento muy alta para la mujer. O sea, solamente los invito a sentir que hay una permanente zozobra, porque se va a mojar, porque va a estar en una reunión, zozobras que inclusive obligan a aumentar los costos de la canasta familiar, porque obligan a mantener protectores y a mantener toallas higiénicas permanentemente. Aparte del embarazo y el parto, que yo quiero que hagamos como un espacio particular para hablar de la rehabilitación y de la prevención en un momento, ¿qué otro tipo de ejercicios o actividades pueden en un momento dado deteriorar el piso de la pelvis en la mujer? Pues básicamente todo lo que aumente la presión dentro del abdomen genera debilidad a este nivel. Ahí estamos hablando inclusive de actividades deportivas y actividades artísticas. Dentro de la literatura está descrito, por ejemplo, que el hecho de tocar algún instrumento de viento, al aumentar la presión intraabdominal, si ese piso pélvico no está bien preparado, pues lógicamente se va a debilitar. ¿Cuál es la recomendación que podemos hacer para aquellas mamás que están planeando embarazarse o que apenas inician el embarazo? ¿Qué tipo de actividad o qué tipo de rehabilitación se les puede recomendar para que fortalezcan el piso de la pelvis? Básicamente pues hay la realización de ejercicios que lo que hacen es contraer o ayudar a fortalecer ese piso pélvico, y muy importante también mantener un buen hábito intestinal, evitar el estreñimiento, eso también es muy importante. Correcto, o sea, ese esfuerzo que se hace al estar duro del cuerpo,
termina también dañando esa musculatura. Correcto. Bueno, ¿qué tipo de ejercicios se pueden recomendar para una mamá que ya ha tenido su embarazo, su parto o que apenas está planificando embarazarse? ¿Qué tipo de fuerzas, de ejercicios pueden hacer allí? Básicamente es la contracción del piso pélvico. Pueden estar sentadas, digamos, trabajando y se acuerdan de hacer ejercicio, una contracción como si fueran a parar, digamos, el chorro de la orina. Preferiblemente no hacerlo mientras están orinando, porque muchas veces dejan residuo y eso puede generar infecciones. Simplemente cuando, digamos, estén trabajando, están en la casa haciendo alguna actividad artística, de manualidades o algo, acordarse y contraer el piso. O sea que estamos hablando de fruncir. Sí. Estamos como cortando el chorro o cortando la defecación, pero preferiblemente hacerlo cuando no estemos pues en una de estas dos actividades, sino hacerlo frecuentemente. Hay una frecuencia recomendada, varias veces al día. ¿Cuántos ejercicios, cuántas repeticiones se pueden hacer? Pues es que en realidad, digamos, como hacerlo como prevención, no acostumbramos a hacerlo. Se hace ya después como dentro de un programa de rehabilitación, que ya es la fisioterapeuta la que determinará, dependiendo de la evolución y de la evaluación que ellas hagan, cuántas sesiones necesitarían. Correcto. En el Centro de Diagnóstico Urológico se cuenta con un programa de rehabilitación del suelo pélvico o del piso pélvico, utilizando no solamente este tipo de instrucciones, sino ya aplicando equipos de electroestimulación y biofeedback, e igualmente estimulando el nervio tibial posterior, para tratar de resolver todos estos problemas de incontinencia, de dolor pélvico crónico y otros padecimientos que tenemos. Hablemos un poquito de los celes. Yo en el principio cometí el error de decir ureterocele, no es uterocele, o cistocele, que equivale al descenso de la vejiga y al descenso del útero. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Qué percibe la mamá, qué percibe la señora en un momento en el cual esa pérdida de fuerza, ese debilitamiento, haya facilitado el descenso de estos órganos hacia el introito vaginal? Algunas se refieren a una sensación de masa vaginal cuando hacen algún tipo de esfuerzo, otras de forma permanente, y estas dos se pueden ir asociadas a incontinencia urinaria también. Hay infecciones, se puede aumentar de pronto incluso la frecuencia de infecciones urinarias, pueden ocasionar otro tipo de molestias, sí, ¿o no? Cuando son descensos, digamos los cistoceles, que es el descenso de la vejiga, muy marcados, muy severos, pueden generar que quede residuo de orina dentro de la vejiga y también causar hidronefrosis por obstrucción de los ureteres. La hidronefrosis es una dilatación de los ureteres, básicamente por la obstrucción que hay abajo. Bueno, les recuerdo, estamos en Mi Salud, Mi Bienestar, estamos con la doctora Janet Ángel Turizo, la primera mujer uróloga del eje cafetero, llegó hace una semana y le estamos dando esta bienvenida en la Semana de la Mujer. Vamos a dedicar toda la semana precisamente a resaltar el papel de la mujer en nuestra vida cotidiana, como familia, como empresaria, etcétera, etcétera. Damos paso entonces a dos comerciales importantes, el comercial de la Secretaría de Tránsito y el comercial de un nuevo acompañante que es el Hardcore Gym, un centro de acondicionamiento físico. Por favor, entonces, adelante con esta publicidad. Para conductores, respetar los límites de velocidad, utilizar permanentemente el cinturón de seguridad, no utilizar distractores como el celular mientras se está al volante, respetar las cebras peatonales, mantener el vehículo en excelentes condiciones mecánicas, la documentación en orden y por ningún motivo mezclar alcohol con gasolina. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Desarrollo muscular, preparación fitness, pérdida de grasa, asesoría en nutrición. Hardcore Gym, el mejor sitio de acondicionamiento físico de la ciudad. Encuéntralo en el Parque del Agua, Villa María, La Enea y Villa Carmenza. Plataforma digital Mi Región en Vivo. Estamos en este momento en Mi Salud, Mi Bienestar, en compañía de la doctora Janet Ángel Turizo, médica uróloga del Centro de Diagnóstico Urológico de la ciudad de Manizales.
Estamos abordando dos temas especiales. El primer tema que estamos manejando es la incontinencia urinaria, la pérdida de orina y muchas veces la pérdida de materia fecal. Y en segundo lugar vamos a hablar de las infecciones urinarias recurrentes. Continuando con lo anterior, ¿qué se le puede ofrecer desde el punto de vista quirúrgico a una mujer que tiene incontinencia urinaria o que tiene seles, o sea, descenso del útero y de la vejiga? ¿Qué podemos ofrecer? Pues contamos con mallas o cintas que denominamos en urología, que lo que hacen es brindarle el soporte a las estructuras que que están débiles, básicamente pues que son los ligamentos en la parte de urología. Hay varios tipos de cintas, hay unas que no son ajustables, otras que sí, y estas pues, se utilizan dependiendo pues, de unos estudios que se hacen, de ciertas características también de las pacientes. Respecto a los seles, eso pues lo manejan también los ginecólogos, básicamente ellos pues son principalmente quienes manejan los seles, y también utilizan algunos tipos de mallas, de materiales especiales que igual que las cintas de urología lo que hacen es como integrarse con el tejido y a través de la reacción cicatricial generar el soporte que se ha perdido. Además de estas cintas que no solamente pueden utilizarse de materiales sintéticos, sino también con algunos tejidos propios del cuerpo se pueden hacer este tipo de soportes. Son como injertos, casi como injertos. Algo así como injertos, sí, que harían pues la misma función que las mallas sintéticas, por así decirlo, pero pues son para cierto tipo de mujeres. ¿En qué momento se le recomienda un manejo quirúrgico, una solución quirúrgica a una mujer? Cuando vemos que la incontinencia está afectando pues de forma grave su calidad de vida y cuando vemos que todos esos soportes se han perdido, todos esos soportes pélvicos y tras realización de algunos estudios. Por aquí tenemos unos saluditos, está Claudia María Giraldo Valencia, está Paula Andrea Orrego, le dice que ahora eres famosa, está diciendo. Una compañera, amiga, sí, bueno. Está Vanessa Mosquera, está Santiago García, Yamil Quiseno Cardona, Carolina Vargas, Juan Camilo Jiménez, Marlady Noreña Giraldo. Muy seguramente ahorita, como esto es un programa interactivo, vamos a tener acceso a algunos interrogantes. Está igualmente Alejandro Barreiro, Daniel Sasurradi, Walter Pineda, Paula Andrea Montoya, Claudia Forero, dice, muchas felicitaciones doctora, Dios te bendiga. Tatiana Cuevas, Orlando Vázquez, o sea que aquí estamos aumentando como nuestra audiencia, pero lo más importante, vuelvo y repito, es que tratándose de un programa que se puede repetir en diferido, ingresando a nuestro portal de Mi Región en Vivo, pueden repetirlo cuantas veces sea necesario. Entonces la invitación es a que todos hagan sus contactos, envíen este programa para que todos lo puedan disfrutar. Bueno, vamos, doctora, con una pregunta complementaria. Hablemos un poquito de la infección de vías urinarias, que es un problema recurrente, ante todo en la mujer. ¿Por qué es tan frecuente la infección de vías urinarias en las féminas, en las mujeres? ¿Qué pasa allí? El hecho de tener una anatomía diferente a la del hombre, tener una uretra más corta, genera pues que la mujer, un poquito, por genera que la mujer se exponga pues más frecuentemente a las infecciones de vías urinarias. Además pues de estar expuesto a otros factores que cambian la flora, claro, a nivel genital, pues las predisponen más a sufrir de esta patología. Hablemos un poquito de la asociación con la menopausia. ¿Qué pasa a partir del momento en que ya todo este componente hormonal disminuye en razón pues básicamente del envejecimiento y de la falta de producción hormonal desde el ovario y desde otras estructuras de este eje? ¿Qué sucede? Básicamente, como mencioné antes, el hecho de la disminución de los estrógenos durante este periodo genera cambios a nivel de la mucosa, básicamente la atrofia, generando pues que proliferen ciertos gérmenes y más que infecciones son bacteriurias asintomáticas, es decir, la presencia de bacterias en la orina más no generan sintomatología irritativa, ni tampoco malestar general ni nada, simplemente la aparición de bacterias en la orina. ¿Pero se deben tratar o sencillamente se deja que la bacteriuria permanezca allí? Si no son, como menciono, si no tienen síntomas irritativos, si no tienen alteración del estado general, no se deben tratar.
¿Qué pasa cuando de pronto hay infecciones urinarias recurrentes, infecciones urinarias crónicas? ¿Qué puede suceder con el riñón? ¿El riñón sufre, no sufre? ¿Hay algún riesgo efectivamente de que podamos entrar en una insuficiencia renal crónica en razón de las infecciones urinarias a repetición? No exactamente. Si son infecciones urinarias del tracto urinario bajo, no hay alteración del riñón. Eso ya es otra patología que se llama pielonefritis y pues recibe pues también tratamiento antibiótico, pero pues es otra patología. Cuando hay infecciones urinarias a repetición hay que estudiar el por qué pues puede estar sucediendo esto. Contamos con alguna medida de protección para que estas bacteriurias asintomáticas y estas infecciones recurrentes, específicamente en la mujer menopáusica, sean menos frecuentes? ¿Hay algo que comer? ¿Hay algo que nos pueda proteger? ¿Hay algún medicamento, alguna solución que finalmente cambiando el nivel de acidez de la orina o algo pueda favorecer una protección? Pues se han hablado de varias cosas, pero pues hay pues estudios diversos que hay algunos en contra y otros a favor de ciertas cosas. Lo que más se habla ahorita es del uso de los arándanos, pero pues como digo, es muy debatido. Yo recomendaría en todas las mujeres manejar el estreñimiento. Correcto. Es eso. Importantísimo. ¿Y qué hablar de este segmento de mujeres jóvenes, ni perimenopáusicas siquiera, sino jóvenes, que tienen algunas veces infecciones recurrentes? ¿Cuáles serían las causas y qué podríamos hacer allí? Toca estudiar pues el estreñimiento y también estudiar muy bien si están asociadas a las relaciones sexuales. Hay muchas que presentan muchas infecciones de vías urinarias y pues muchas veces por falta de hacer una buena historia clínica desde la medicina general no interrogan pues sobre esto, y muchas sufren infecciones urinarias asociadas al coito. Poscoitales, o sea que entre el segundo y el tercer día poscoital empiezan con su irritación y terminan con fiebre, malestar general y otro tipo de sintomatología. Correcto. Sin que eso equivalga a una enfermedad de transmisión sexual. Correcto, eso no equivale a enfermedad de transmisión sexual. ¿Y qué hablar de los hábitos? Cuando de pronto hablábamos de que la mujer que aguanta, la mujer que tiene dificultades para entrar a un baño público, la mujer que adopta algunas posturas para orinar, que no evacúa bien la vejiga más bien, ¿esto es mito o realmente hay certeza en este tipo de explicaciones? Pues sí, hay que tener unos buenos hábitos de higiene miccional. Pues la mujer debería tratar de orinar sentada, apoyando Correcto. Los pies sobre el piso, bajando bien la ropa hasta los tobillos, tomando el tiempo pues necesario para evacuar completamente la vejiga, y ya pues hacer el aseo de adelante hacia atrás para evitar pues la traslocación de las bacterias desde la región anal. Ya pues tratar de orinar por horario, entre cada 3 a 4 horas, tomar muchos líquidos. Aquí hay un componente educativo fundamental. Miren, el limpiarse de adelante hacia atrás evita que al hacer lo contrario usted traiga materia fecal y la introduzca dentro de la vagina, que eso pues lo tenemos que hacer desde la bebé. Hay que aprender a asear a la bebé porque muchas veces hay contaminación por Candida albicans, que es un hongo que habitualmente está dentro de la flora intestinal convencional, y lo traemos desde el ano hasta la vagina, por un error en la dirección del aseo. ¿Qué hay en cuanto al uso de lavados vaginales y todo esto? ¿Esto favorece o desfavorece realmente y acompaña o neutraliza infecciones urinarias? Pues al utilizar estos jabones o duchas vaginales, los protectores íntimos diarios, todo esto cambiaría, alteraría la flora normal de la vagina y pues podría generar que pues más que infecciones urinarias, que hubieran otro tipo de infecciones a nivel vaginal. Es correcto. ¿Qué pasa con la vitamina C y la prevención de la infección urinaria, que a veces la recomiendan o la utilizan inclusive dentro de los estadios agudos del tratamiento? ¿Tiene razón de ser? ¿Sí? ¿No? Pues como mencionó, hay estudios en contra y a favor de todos esos tipos de vitaminas, de compuestos naturales. Pues en realidad yo no las utilizo, y generalmente creo que ningún urólogo las utiliza. Bueno, aguantar, ¿favorece o no tiene ninguna relación con las infecciones urinarias? Es preferible no aguantar las ganas de orinar, como mencionó, correcto. Orinar pues por horarios. Y cuando hablaba precisamente de que se debía evacuar bien, es evitando residuos, por no orinar completamente, residuos que se pueden fermentar y pueden favorecer alguna infección.
Bueno, por aquí tenemos más saludos. Está Tatiana Cuevas, dice, wow, Janet, felicitaciones, eres una dura. Yolima Parra Cala, tema interesante. Luz Echeverri Ortiz, buenas noches. Acabo de unirme, doctora, recomendaciones generales, fáciles que no incluyan medicación para evitar las infecciones urinarias. Yo creo que vale la pena hacer de alguna manera como un énfasis en eso, que son medidas que de pronto desde la higiene y lo demás podrían aplicarse. Ahorita hacemos énfasis en esto. Montero Joana, excelente tema. Gustavo Alberto Mendieta, médico, dice, en sintonía con mi salud, mi bienestar, excelente programa, saludos Gustavo y Eduardo, compañeros. Paula Andrea Orrego dice, ahora eres famosa, definitivamente eres famosa, Janet. Hagamos un énfasis, recalquemos, vale la pena repetir, qué hacer que no tenga fármacos, que no equivalga a un tratamiento médico convencional para prevenir o neutralizar y controlar las infecciones urinarias de la mujer. Como pues repetir, no orinar por horario, tomar el tiempo necesario para poder evacuar completamente la vejiga, sentarse bien cuando se vaya a orinar, apoyar bien los pies, bajar pues la ropa interior. ¿Por qué hay que bajarla? ¿Qué pasa si no la baja? Porque al dejarla, digamos, en la rodilla, donde generalmente acostumbran, no permite que se apoyen bien los pies, que se abran bien. No abra bien las piernas. Claro. Y no se relaje completamente el piso pélvico y no se evacúa. Pues, exactamente, son medidas de higiene. Higiene no quiere decir lavarse ni bañarse, higiene quiere decir cuidarse. Entonces son medidas de higiene convencionales que pueden servir efectivamente para neutralizar este riesgo, ¿cierto? Yo quiero hacer un énfasis particular en el tema de la incontinencia urinaria y la rehabilitación del piso pélvico. El Centro de Diagnóstico Urológico está promocionando una rehabilitación temprana, que no sería una rehabilitación sino ejercicios de prevención para fortalecer el piso pélvico una vez la mamá sabe que está en embarazo. Es prepararse para el embarazo y prepararse para el parto, neutralizando o al menos controlando de una manera eficiente que este debilitamiento del piso pélvico genere pues consecuencias a futuro. Entonces ahí el CDU está atento a recibir todas las solicitudes que tengan ustedes para que nuestras fisioterapeutas efectivamente garanticen este tipo de prevención y de rehabilitación. Hablemos un poquito de los cálculos y mujeres. Uno ve y oye decir que en el hombre una urolitiasis, un ataque agudo de cálculos, genera una sintomatología comparable, apenas equiparable con un dolor de parto. Dicen que es el parto del hombre. Algo así. Lastimosamente la mamá pues también tiene que aguantarse no solamente el parto vaginal, sino igualmente también una urolitiasis. ¿Por qué se dan los cálculos renales? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la fisiopatología en la génesis de los cálculos renales? Pues la mayoría de los cálculos, en su gran mayoría, son adquiridos, es decir, malos hábitos alimenticios y de hidratación que generan pues que se depositen ciertas sustancias y que finalmente se depositen en el riñón y se vayan formando pues estos cálculos. Hay otros trastornos del metabolismo de algunas sustancias que también generan estos cálculos, pero pues en estas patologías los cálculos aparecen desde la infancia. Entonces la gran mayoría de los pacientes que vemos ahora, los cálculos pues son adquiridos. ¿Qué factores alimentarios condicionan la formación de los cálculos? La baja ingesta de líquidos, sobre todo de agua, el consumo de bebidas negras, contienen, igual que frutos secos, pues en abundancia, como el maní, las nueces, las almendras, el consumo abundante de sal, no solo lo que se le pone a las comidas, sino importante, los embutidos, los paquetes, toda la comida que viene pues en la paquetes. Gargolería convencional de papitas, chips tricks, chitos, todo eso que viene pues con una sal específicamente abundante. Sí. Algunas verduras como las espinacas o las acelgas, algunas verduras pues de hoja verde contienen otro tipo también de compuestos que al interactuar, por así decirlo, con la baja concentración digamos del citrato en la orina y la baja ingesta hídrica también genera que se depositen y se formen los cálculos. Hay una cosa interesantísima, miren, de pronto uno está acostumbrado a asociar el consumo abundante de sal con hipertensión, con otro tipo de riesgos, pero casi nunca estamos preparados para escuchar
que el exceso de sal también puede condicionar la formación de cálculos. Imagino que hay ahí unas actividades de tipo bioquímico, eléctricas por demás, que son las que condicionan que estos elementos se vayan atrayendo y formen el cálculo. Correcto. ¿Qué es lo que pasa allí con la sal? ¿Qué es lo que la sal induce para que se forme la piedra? Pues como mencionabas, es como interacciones entre no solo pues la sal, sino otros compuestos que están dentro de la orina, otros compuestos que se absorben de los alimentos, que generan pues que se sedimenten, por así decirlo. Exactamente. Y al haber una estasis, es decir, que no haya como buen flujo de orina, se vayan depositando cada vez más y se forme la piedra. ¿Hay un tiempo estimado para calcular en cuánto se demora un cálculo en formarse? ¿O no, pues eso es muy independiente? Es muy independiente. Porque hay gente que es productora de cálculos frecuentemente, ¿cierto? Sí. Y tienen más riesgo y se tienen que cuidar más. Hablemos de las bebidas negras. ¿Cuáles son las bebidas negras que no están recomendadas? Básicamente, pues la Pepsi, la Coca-Cola, en algunas ocasiones mencionan que bebidas como la colombiana también podrían llevar pues, ¿y es por la presencia de qué? De oxalatos, té. Las xantinas. Las xantinas. La teína, la cafeína. La cafeína. Exactamente, pero yo quiero hacer un énfasis particular. Ojo, ¿ustedes creen que la Coca-Cola trae sal? ¿O que la colombiana trae sal? Sí trae sal, bicarbonato de sodio, que es el elemento explosivo, el elemento eruptivo, y que junto con las xantinas generan este saborcito rico, picante, ardorcito que generan dentro del paladar y la lengua. O sea que el exceso, la abundancia en este tipo de elementos que vienen gaseosos, que traen este tipo como de conservante, pues lógicamente pueden aumentar los volúmenes de sodio que están en el organismo. ¿Qué pasa con una persona que en un momento dado tenga un cólico de cálculos? ¿Para dónde pega? Se va para urgencias, ahí le quitan el dolor. ¿Qué tipo de alternativas tienen ellos a futuro para el manejo de estos cálculos? Pues una persona que tenga pues un cólico debe acudir a urgencias y ahí pues habrán diferentes tipos de estudios para determinar qué le genera el cólico, porque pues puede ser que no sean solamente cálculos. En caso que sí sean los cálculos, determinar pues el tamaño, la localización, si hay infecciones o no asociadas, si están asociados o no a obstrucción. Y con la obstrucción pues un deterioro de la función renal. En cualquiera de esas situaciones pues tocaría, si es algo pues agudo que pues, esté afectando pues la calidad de vida o bueno la salud del paciente, se manejaría de forma quirúrgica la parte aguda. Si es algo que de pronto puede diferirse, pues continúan digamos estudios si se requieren y pues también se ofrecería manejo quirúrgico. Una vez tratados, se deben hacer estudios para determinar qué fue lo que generó que se formaran los cálculos y sobre todo también mirar la composición de estos, porque dependiendo de la composición se puede dar también manejo médico para evitar la formación. Correcto. Nos pasa mucho que muchas veces después de un procedimiento para tratar cálculos se generan infecciones. A pesar de que la persona cuando llega está limpiecita, tiene un urocultivo negativo, después del procedimiento aparecen algún tipo de germen. ¿Qué pasa ahí? ¿De dónde sale ese germen? Hay cálculos, en general los cálculos tienen como un biofilm, por así decir, un recubrimiento que pueden pues contener bacterias que al hacer la fragmentación durante el tratamiento quirúrgico pues salen al torrente sanguíneo, a la orina y pueden generar infecciones más graves en los pacientes. Es correcto. Bueno, estamos aquí en urología, estamos en el Centro de Diagnóstico Urológico con la doctora Janet Ángel Turizo, la primera mujer uróloga que llega al Eje Cafetero, y estamos absolutamente felices de que ella esté aquí con nosotros. Estamos en el Centro de Diagnóstico Urológico de Manizales y la idea es que ustedes por favor tomen estos temas y empiecen a preguntar. Este es un programa interactivo y lo que pretendemos efectivamente es que haya comunicación directa con la doctora Janet para que resolvamos las inquietudes. Vamos a hacer un sketch publicitario, vamos a pasar las propagandas de la Secretaría de Tránsito. Recuerden que estamos empeñados en disminuir la mortalidad por accidentalidad de tránsito y como propuesta de Mi Salud, Mi Bienestar, estamos proponiendo que a nuestros abuelos los acompañemos en la calle para neutralizar efectivamente que esta soledad termine generando este tipo de accidentes. Y a nombre de Hardcore Gym, Centro de Acondicionamiento Físico también, los estamos invitando a que continúen en el programa. Para conductores,
respetar los límites de velocidad, utilizar permanentemente el cinturón de seguridad, no utilizar distractores como el celular mientras se está al volante, respetar las cebras peatonales, mantener el vehículo en excelentes condiciones mecánicas, la documentación en orden y por ningún motivo mezclar alcohol con gasolina. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Desarrollo muscular, preparación fitness, pérdida de grasa, asesoría en nutrición. Hardcore Gym, el mejor sitio de acondicionamiento físico de la ciudad. Encuéntralo en el Parque del Agua, Villa María, La Enea y Villa Carmenza. Bueno, hablemos un poquito más de los cálculos. La urolitiasis como tal es una enfermedad dura, recurrente igualmente. Algunos tenemos la fortuna de botar 1 o 2 cálculos, otros son frecuentes. Vemos mucha mujer en el centro de diagnóstico urológico con cálculos. Vemos unas recurrencias ligadas al verano. O cuando la gente se va, por ejemplo, para Tierra Caliente, se van a La Dorada, vuelven con su episodio. Hablábamos un poquito de la hidratación. ¿Cuál es la recomendación finalmente para neutralizar este tipo de episodios agudos asociados a la deshidratación? Pues más que para evitar los episodios agudos es para evitar en general la formación de cálculos y es tomar pues abundantes líquidos, se dice que más de 2 litros de agua al día, pero pues no solo tomarlos cuando se tenga sed, sino en todo momento. Pero tiene que ser agua. Agua. Uno sí. Con el porronado de agua, o sirve pues el pues, equivalente en el jugo, en un caldo, preferiblemente agua. Perfecto. Estamos hablando entonces de medidas higieno-dietéticas y la recomendación para aquellas personas que tienen el antecedente de urolitiasis es mantenerse muy bien hidratados durante el día y preferiblemente si están en tierra caliente, si han hecho un paso por tierra caliente, pues tienen que ahondar en este tipo de procesos de hidratación. ¿Qué técnicas o tecnologías tenemos en este momento distintas a las convencionales para tratar la urolitiasis? ¿Qué se puede hacer? Pues actualmente se cuenta, y la mayoría de los cálculos se tratan con láser, pero pues también se cuentan con métodos neumáticos. El láser pues no está disponible en todas las instituciones, entonces pues no está accesible pues para todos, y esos son los métodos endoscópicos. Ya en otro tipo pues de casos, cuando los cálculos son más grandes, se tratan de forma percutánea, un procedimiento que se llama nefrolitotomía percutánea, en donde se hace un trayecto a través pues de la región lumbar o pues abdominal hacia la unidad renal y se fragmenta el cálculo con métodos neumáticos. Y en otras circunstancias, cuando no se puede hacer ninguno de estos 2 procedimientos endoscópicos o percutáneos, se manejarían de forma laparoscópica, pues en el caso en donde haya disponibilidad y experticia, o ya pues con cirugía abierta. Correcto. A veces hay que operar directamente, abriendo todo el campo quirúrgico y entrando directamente al riñón para extraer esta piedra. Son piedras, los cálculos son piedras. Son piedras. Aquí es donde se puede decir me sacaron la piedra, pero de la mejor manera posible. Bueno, hemos tenido un programa de apertura para la Semana de la Mujer. La plataforma Mi Región en Vivo va a tener toda la semana programas destinados específicamente a la mujer. Este es el primero, es la apertura. Es la bienvenida a la doctora Janet Ángel Turizo a la ciudad de Manizales, mujer médica uróloga especializada en el Hospital Militar, quien hace parte ya del equipo del Centro de Diagnóstico Urológico. Al Centro de Diagnóstico Urológico, muchísimas gracias a todos los patrocinadores, a Rowell y a Sensa, que no los mencionamos en medio del programa. Muchísimas gracias, y lógicamente a la Secretaría de Tránsito y al Hardcore Gym. Para ustedes, muchísimas gracias. Aquí tenemos entonces nuestro ritual, que es una fotico que nos vamos a tomar para dejar en el recuerdo. Ahí la tenemos. A ustedes muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana. A la doctora nuevamente bienvenida. Muchas y a todas gracias. Las mujeres una felicitación y un abrazo y un reconocimiento por su labor de mamás, de mujeres, de ejecutivas, de mujeres emprendedoras y luchadoras. A todas un abrazo, a mi esposa y a mi hija mucho más. Entonces, por favor,
una buena semana, una semana dedicada a la Semana de la Mujer. Doctora, muchas gracias. Un adiós, un chao chao para ustedes, nos vemos en una semana. Para conductores, respetar los límites de velocidad, utilizar permanentemente el cinturón de seguridad, no utilizar distractores como el celular mientras se está al volante, respetar las cebras peatonales, mantener el vehículo en excelentes condiciones mecánicas, la documentación en orden y por ningún motivo mezclar alcohol con gasolina. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Desarrollo muscular, preparación fitness, pérdida de grasa, asesoría en nutrición. Hardcore Gym, el mejor sitio de acondicionamiento físico de la ciudad. Encuéntralo en el Parque del Agua, Villa María, La Enea y Villa Carmenza.